Hola a todos amigos de YouTube, el día de hoy yo Super Shander Bros realizaré una opinión futbolera que será sobre la temporada 2019-2020 del club inglés el Arsenal, y sin más que decir comencemos. En este punto me voy a enfocar más que nada en hablar de lo que fue el mercado de fichajes de la temporada para el club, pero antes mencionaré algo importante, y es que en esta temporada Unai Emery siguió siendo el entrenador del Arsenal, decisión que la verdad es discutible, puesto que este en sí fue un DT que para el Arsenal no gustaba para muchos, pero que logró grandes logros la temporada pasada, y con eso me refiero a la final de la Europa League que se perdió con el Chelsea, pero dejando eso de lado ahora hablaré de los principales jugadores que salieron del club y los nuevos que llegaron. Uno de los cambios más importantes e interesantes fueron en la portería, en donde el portero checo Petr Cech se retiró del fútbol profesional en dicha temporada, al igual que también salió el colombiano David Ospina, que fue fichado por el Nápoles, por lo que en su lugar, en vez de fichar a otros jugadores para reemplazarlos, decidieron colocar a los porteros que tenían en la reserva el club, los cuales fueron Bernd Leno y Emiliano Martínez. A decir verdad, yo tenía dudas sobre si esta decisión era buena, pero al final ambos demostraron estar a la altura de la situación. Otras bajas que tuvo el club que fueron importantes a mi parecer fueron las de Henry Mkhitaryan, Alex Iwobi, Stefan Lichtsteiner, y la más importante para mí fue la salida de Aaron Ramsey del club, pero también se trajeron jugadores interesantes, como puede ser el caso de Dani Ceballos, jugador bastante interesante para el esquema de juego del club. También se fichó a Nicolás Pepe, que también era un jugador interesante para el club, y a Gabriel Martinelli, que si bien no es jugador titular a priori, demostró ser capaz de estar a la altura de la situación en más de una ocasión, pero no todos fue perfecto en los fichajes, puesto que uno de los principales problemas es el no reforzar de forma correcta la defensa del club, ya que quienes conozcan la historia de este sabrán que un problema histórico que ha tenido el Arsenal ha sido el tener defensas muy cuestionables o que dejan mucho que desear, y en este mercado de fichajes para intentar reforzar a esta se fichó a David Luiz, fichaje que al final fue un error debido a que trajeron a un jugador que desde hace varias temporadas ha decaído y ya no está a la altura de ligas como la Premier League. Dejando eso de lado y resumiendo, diré que en general este mercado de fichajes del Arsenal fue interesante, puesto que si bien se tuvieron pérdidas importantes, igualmente se trajeron jugadores que eran interesantes para reforzar al club. Bien, primero hablaré del torneo menos relevante que realizó el Arsenal esta temporada, y hablo de la Copa de la Liga de Inglaterra, torneo que el Arsenal ha ganado solo 2 veces y del cual este lleva más de 30 años sin ganar, siendo la última vez que lo ganó durante la década de los 80. Bien, en esta competición el club arrancó en la tercera ronda contra el histórico club que actualmente juega en segunda división, Nottingham Forest. En este partido el club de Londres fue superior y logró golear por el marcador de 5-0, pasando a los octavos de final. Este partido, la verdad que como era de esperarse, el Arsenal ganó y con comodidad, ya que como se vio este fue en todos los aspectos superior y logró superar sin problemas al Nottingham Forest, al igual que se tiene que hacer mención que el conjunto de Londres no usó a todos sus jugadores importantes tal y como se puede observar en el once inicial y en los cambios del partido. Después de eso se enfrentó al por aquel entonces vigente campeón de Europa, el Liverpool. En dicho partido el club inició mal con un autogol que le daba desventaja, pero el club se repuso y logró ganar el partido en el primer tiempo anotando 3 goles, pero entonces el Liverpool contaría con un penal que James Minelli convirtió en gol, por lo cual en el descanso el Arsenal se fue con una ventaja de un gol en el marcador. Ya en el segundo tiempo, en una gran jugada que destacan por la asistencia de Mesut Özil, el Arsenal se puso el 4-2 en el marcador, pero el Liverpool no se rindió e increíblemente logró empatar el partido nuevamente, pero entonces Willock con un golazo de fuera del área puso el 5-4 en el marcador. Después de eso el tiempo corría y parecía que el Arsenal estaba encaminado a la victoria, pero entonces en el tiempo de descuento el Liverpool mediante un gran gol de Origin empató el partido poniendo el 5-5 en el marcador. Entonces se fueron a los penaltis, en donde el único que falló su tiro fue Dani Ceballos, dando como resultado que los Reds pasarán a cuartos, mientras que el Arsenal increíblemente quedaba fuera. Tras haber explicado el partido, ¿qué opino del Arsenal en este? Pues dejando de lado la gran emoción y espectáculo que me generó este partido, la
verdad el Arsenal tuvo un muy buen partido, en donde este supo generar buenas jugadas y jugar de tú a tú con el campeón de Europa, pero ojo que no todo es perfecto, puesto que hay cosas de este que cuestionó, una de ellas es que este partido se empató y posteriormente se perdió a causa de como no los errores y problemas defensivos del Arsenal, y ojo que esto lo mencionaré mucho durante el vídeo, pero el fin la verdad este partido fue un buen juego, pero algo que muchos criticarían sería el hecho de que tanto el Arsenal como el Liverpool más que nada jugaron con varios jugadores suplentes y no con los titulares que nos tienen acostumbrados, pero el fin si pudiera resumir este torneo de una forma sería como uno en el que Arsenal tuvo una gran efectividad y buen juego. Digo que en los dos partidos haya marcado 5 goles no es para nada poca cosa, pero la duda aquí es como dije que este torneo lo jugó en su mayoría con suplentes, al igual que está la duda de que si Arsenal hubiera mantenido su nivel y hubiera sido capaz de levantar el título, pues recordemos que en medio de la temporada el club tuvo un bajón de nivel del cual ya hablaré más adelante. Resumiendo, fue un torneo en el que se jugó bien y en el que el club demostró potencial de llegar lejos, pero que por los errores defensivos más que nada se perdió y se fueron temprano en la competición. Ahora toca hablar de la liga local del Arsenal y la considerada mejor liga de Europa, la Premier League. Esta es una de las dos competiciones importantes que jugó el Arsenal esta temporada y la cual el club no gana desde el histórico año de 2004, en donde conquistó el título de forma invicta, es decir, sin perder algún partido, pero vayamos a lo que nos interesa, y es el cómo le fue al Arsenal esta temporada en la Premier League. Bueno, el debut fue contra el Newcastle, en donde tendrían un partido sin mucho brillo, en donde el club hizo lo suficiente para ganar por el marcador de 1-0, después en la segunda fecha jugaría con el Burnley, en donde de nuevo hizo lo suficiente para ganar y esta vez por el marcador de 2-1, tras esto el club estaba ni más ni menos en la segunda posición, en donde tenía la oportunidad perfecta para ser líder, puesto que en la siguiente jornada jugaría contra el club que por aquel entonces era el líder Liverpool. Entonces el Arsenal jugó el partido, pero como muchos incluyéndome esperábamos los Gunners perdieran, y así fue por el marcador de 3-1 en un partido que el club jugó mal y dejó mucho que desear, sobre todo por la pésima actuación de quien más, sino David Luiz, quien demostró una vez más, porque ya no tiene el nivel para jugar en esta liga de tan alto nivel. Después de esta fecha el club mostró un nivel de altas y bajas, en donde ganaba o empataba partidos, algunos de forma aceptable, pero otros que sorprenden como el empate a 2 goles ante el Watford, pero dentro de todo el club tenía un juego y resultados aceptables, que le permitían soñar con un cupo a la próxima Champions, pero todo llegó a su fin en la jornada 9, cuando el club cayó por el marcador de 1-0 ante el Sheffield United. Esto hizo que el club saliera de los puestos de Champions y entrara en un bucle de empates y derrotas, del cual no salió sino hasta la jornada 16, cuando le ganó al West Ham United por 3-1. Cabe aclarar que después de la jornada 13 pasó algo importante, y me refiero al despido de Unai Emery como DT del Arsenal. En su lugar se nombró a Frederick Ljungberg como entrenador, pero que más tarde se le dio el cargo al exjugador español del club Mikel Arteta, pero sin embargo los cambios no tuvieron efecto, dando como resultado que el club tras la llegada a la mitad del campeonato, es decir, a la fecha 19, este terminara en la penosa posición número 11. Después de eso el club jugaría la jornada 20 contra el Chelsea, partido que se inició bien para el Arsenal, que puso el 1-0 en el marcador, pero que después el Chelsea remontaría, ganando el partido por el marcador de 2-1, más que nada por el error de Bergwijn y de los defensas, haciendo que tras esa jornada el club terminó en la posición número 12, siendo el peor puesto que tuvo en toda la temporada. No obstante, después en la jornada 21 el club le ganaría por 2-0 al Manchester United, por lo que aún había esperanzas de mejorar la posición en las próximas jornadas, pero entonces el club entró en un bucle de empates consecutivos hasta la jornada 26, cuando le ganó por 4-0 al Newcastle, pero que sin embargo no sirvió para mejorar la posición en la tabla general. Luego en la jornada 27 volvería de ganar, esta vez por un sufrido 3-2 ante el Everton, y después en la 29 derrotó al West Ham United por 1-0, por lo que aún había esperanzas de salvar a la temporada. Entonces tras esa jornada ocurrió el parón futbolístico debido a la pandemia del coronavirus, haciendo que no se jugara más hasta junio, en donde el Arsenal debutó ante el Manchester City cayendo por goleada de 3-0 en un partido que el club dio pena y que sorprende que no
no haya metido más goles el City. Después en la jornada 30 el club cayó por el marcador de 2-1 antes el Brighton y Hove Albion, en donde nuevamente cayó en un partido que uno pensaría que era una victoria segura, pero después el club entró en una racha de victorias al ganar por 2-0 al Southampton, por 4-0 a Norwich City, y por 2-0 a Wolverhampton. Tras esto el club mejoró y parecía que conseguiría entrar en zona por lo menos de Europa League. Luego tuvo un partido importante ante el Leicester City en la jornada 34, el cual el Arsenal terminó empatando por 1-1. Dicho partido el Arsenal lo jugó muy bien y generó muy buenas ocasiones para ganar y aumentar la ventaja en el marcador, pero con una gran actuación del arquero del Leicester hizo que no fuera posible la victoria y ganar. Después de eso se enfrentó a su rival el Tottenham, partido importante por conseguir un cupo a Europa League, en el cual el club cayó por un marcador de 2-1, quedando en una mala posición para poder acceder a la Europa League. Finalmente el primero ante el Liverpool, que ganaría 2-1, el segundo ante el Aston Villa, que perdió por un 1-0, y el último ante el Watford, que buscaba no descender y que terminó ganando por un 3-2. Al final el club quedó en la posición número 8 de la tabla general. ¿Y qué opino de esta temporada? Pues que fue un fracaso, puesto que el club tuvo un desnivel fatal, en donde ganaba o perdía cualquier partido sin importar qué tan difícil fuera el rival, además de que el club a veces tenía un buen juego, pero en otros partidos era un desastre. Además, si vemos la evolución de la posición del club en la tabla general, veremos que este inicio fuerte logrando estar en puestos de Champions, pero que después el club bajó su nivel y gran parte del campeonato estuvo en media tabla de forma general. Al final esta temporada en Premier League fue un fracaso en toda regla y más, porque la posición final es la peor que el club ha tenido este siglo. No hay más que agregar sobre este fracaso en la Premier, así que avancemos al siguiente punto. Ahora toca hablar de la competencia internacional que le tocó jugar al Arsenal esta temporada, y me refiero a la Europa League, torneo en el cual el Arsenal llegaba como vigente subcampeón tras caer en la final del 2019 ante el Chelsea por goleada de 4-1. Dicha competición la arrancó en el grupo J emparejado con el Eintracht Frankfurt, el Standard de Lieja y el Vitória Guimaraes. En la primera jornada jugaría contra el conjunto alemán, al que le ganó de visitante por el marcador de 3-0, después se enfrentó al Standard de Lieja, al que goleó por el marcador de 4-0, y para terminar la primera mitad de esta fase de grupos, le ganó por el marcador de 3-2 al Vitória Guimaraes. Hasta aquí el club parecía que iba a pasar a 16avos de final sin ningún tipo de problemas, pero entonces llegó el partido contra el Vitória Guimaraes, en el cual empataron a un gol, y a partir de aquí el club comenzó el desnivel futbolístico ya mencionado en la Premier League. Pero dejando eso de lado, los Gunners en la quinta jornada se enfrentaba al Eintracht Frankfurt de local, en donde si ganaba iba a pasar la fase de grupos sin ningún problema, y el club inició bien al ir ganando por el marcador de 1-0, pero increíblemente el conjunto alemán terminó remontando el partido y ganando por el marcador de 2-1. La verdad es que este era un resultado que nadie, incluyéndome, esperaba que pasara, y para que se hagan una idea de lo grave que fue dicha derrota, Unai Emery fue despedido después de dicho partido, como ya mencioné en el punto anterior. Pero dejando eso de lado, en la última jornada increíblemente el club aún no había clasificado, y si perdía ante el Standard de Lieja podía quedar afuera de la Europa League. Entonces vino el partido importante ante el conjunto portugués. En dicho partido el club increíblemente comenzó perdiendo por el marcador de 2-0, el cual dejaba afuera a los Gunners, pero el Arsenal se repuso y logró empatar el partido, dejando el marcador final en un empate a 2 goles. Al final el Arsenal fue líder con 11 puntos, pasando a 16avos de final. La verdad es que esta fase de grupos fue increíble debido a el bajón que tuvo el Arsenal, ya que pasó de ser líder con 9 puntos en las primeras 3 jornadas a casi quedar fuera en la última. Bueno, dejando ese sufrimiento de lado, al final el Arsenal le tocó jugar su partido de 16avos ante el Olympiacos de Grecia, club que venía de jugar la Champions, en la cual apenas ganó de forma agónica el último partido que le permitió jugar en la Europa League. Todo parecía estar a favor de los Gunners, entonces se jugó el partido de ida, que terminó en victoria del Arsenal por 1-0. Todo daba a entender que el club inglés iba a pasar a los octavos de final sin ningún problema. Entonces llegó el partido de vuelta, en el cual increíblemente el Olympiacos logró ganar en el tiempo regular por un 1-0, dando como resultado un empate en el global de 1-1, por lo que el partido se fue a la largue, en donde los Gunners se adelantaron en el marcador al empatar por un gol de Aubameyang, que le daba el pase al club a los octavos.
Pero entonces el Olympiacos en los últimos momentos empató el partido y el marcador no se movió, dando como resultado una victoria de 2-1 del conjunto griego, en donde este pasaría a los octavos de final con un global de 2-2 definido por el gol de visitante. La verdad, este es un partido que a día de hoy me sorprende la forma en que perdió y falló el Arsenal, puesto que en el partido se vio como este sufría por poder derrotar al conjunto griego, y es increíble como este fallo. La verdad, esta Europa League fue un fracaso con toda la de la ley, puesto que eran candidatos a ganar el título y no siquiera estuvieron cerca o mínimo llegaron a las semifinales, un verdadero fracaso sin dudas. Y finalmente hablaré de la última competición que jugó el Arsenal durante la temporada 2019-2020, y me refiero a la FA Cup, esta competición en la que el Arsenal ha sido el más ganador con 13 títulos y siendo la única competición que el Arsenal ha ganado en años recientes. En dicha competición el Arsenal arrancó jugando en la tercera ronda, en donde se enfrentó al Leeds United, en donde lo derrotó por la mínima diferencia de 1-0, después en la cuarta ronda se enfrentó al Bournemouth, en donde logró derrotarlo por el marcador de 2-1, luego en la quinta ronda jugó contra el Pompey, al que le ganó por 1-0, después de eso ocurrió el parón futbolístico ya mencionado y después de 3 meses de espera este jugaría los cuartos de final ante el Sheffield United, en donde los Gunners lograrían ganar por el marcador de 2-1 y clasificarían a semifinales. Después el club se enfrentó al Manchester City en la instancia ya mencionada, logrando ganar el partido por el marcador de 2-0, y ya en la gran final el club jugó contra el Chelsea, partido que con sufrimiento el club ganaría alzando su título 14 de la competición. Y después de todo, ¿qué opino de dicha campaña? Pues fue una bastante aceptable, la verdad, en donde el Arsenal al inicio solo era capaz de ganar con sufrimiento a clubes de mediana tabla o de divisiones inferiores, pero que desde los cuartos de final el club mejoró y logró consagrarse con el campeonato. La conclusión que puedo sacar y la que ustedes pueden estar pensando en estos momentos es que esta temporada fue un fracaso, y efectivamente así lo fue, puesto que en resultados se obtuvo el peor rendimiento del Arsenal en décadas tanto en la Premier League como en la Europa League, y si bien se logró ganar la FA Cup, igualmente esta temporada quedó muy marcada por los fracasos ya mencionados. Y sobre el juego del equipo, este al inicio comenzó bien pero rápidamente tuvo un bajón y desnivel, el cual ya analizamos, y si bien se recuperó en las últimas jornadas, eso no quita que esta temporada en general fuese un fracaso, aunque el lado positivo es que el Arsenal, si hace bien las cosas la próxima temporada con Mikel Arteta al cargo, tal vez este logre mejorar y vuelva a ser relevante en Europa. Bueno, eso sería todo. Si les gustó el vídeo denle like, también pueden suscribirse para más contenido como este, al igual que seguirme en mis redes sociales como Twitter y Facebook, y sin más nada que decir me despido hasta la próxima, chao.